¿Qué hubo, gente? Programazo. Tenemos un programazo hoy con tres grandes del análisis geopolítico. Mientras llegan, les voy a adelantar un poquito. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, pues Estados Unidos ha mandado su portaaviones más moderno al Caribe, submarino nuclear y todo incluido, destructores, decenas de aviones de combate, miles de hombres. Un verdadero ejército con capacidad no solamente de invadir, sino de muchas cosas más. ¿Trump se va a atrever a invadir a Venezuela? Eso es lo que le vamos a preguntar a nuestros expertos. Un Trump que, por otra parte, declara el Ártico como la nueva frontera y denuncia, hágame el favor, la militarización rusa, cuando Rusia está en el Ártico. El 20% del Producto Interno Bruto de Rusia procede del Ártico. Calienta el Báltico. España, de hecho, tiene 8 Eurofighters y 200 militares en Lituania en misión de la OTAN, pero en Letonia tiene la OTAN 12.000 soldados en maniobras. Cosas muy curiosas están sucediendo en muchos sitios y todo con potencias con armas nucleares. Nueva York, por otra parte, tiene su alcalde nuevo, Mandani, musulmán, nacido en Uganda, educado en Estados Unidos. Y vamos a preguntarle a nuestros invitados si ese es el rostro del cambio o detrás de esa imagen progresista están los mismos de siempre. Las grandes fortunas, fíjense sus donantes, magnates inmobiliarios, Soros, nombres del establishment financiero. Muchos creen que Mandani representa una ruptura, otros que es una nueva fase de ingeniería social norteamericana. Lo de siempre, canalizar la rabia social sin alterar el sistema. Mientras tanto, pues la OTAN militariza el Ártico, Europa compra helicópteros norteamericanos, no creen ni en su propia industria, la llamada soberanía europea es una vergüenza, se disuelve bajo los contratos de Lockheed Martin. Por otra parte, en Bruselas, cosas gravísimas de corrupción, comisario de justicia blanqueando dinero. En España se hunde Telefónica, 37.000 millones de deuda ante los ojos de sus directivos millonarios, puestos, por supuesto, a dedo por el poder político. Y todo mientras el Estado se endeuda para pagar las pensiones de octubre, de noviembre, de diciembre. ¿Cómo? Vendiendo deuda, como si la deuda fuera prosperidad. En fin, el mismo patrón en todas partes, polarización, endeudamiento y control social. Se fabrican líderes para dividirnos, hay crisis para endeudarnos y normas para vigilarnos. Detrás, un único poder, el de las élites, que no se presentan a elecciones, pero que siempre ganan, gobierne quien gobierne. No sé si lo que une a Mandani en Nueva York, a la OTAN en el Ártico, a la corrupción en Bruselas, al agujero de las pensiones por todas partes, al hundimiento de Telefónica, es esa misma ingeniería social. Es esa misma economía diseñada para mantener a la población polarizada y endeudada, mientras un puñado de élites financieras, políticas y militares consolidan su poder sobre mercados, sobre datos, sobre ejércitos y sobre medios. Por eso hoy están aquí mis amigos para que me rescaten y me ayuden a pensar. Están Adrián Celaya, Ariel Umpierres y Ezequiel Vistoletti. No se lo pierdan, compartan ya, porque ya empezamos. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo. Encantado de estar contigo y con tu canal, como siempre. Maravilloso, nuestro programita que ya se está haciendo una costumbre los miércoles, la gente encantada preguntando toda la semana de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Y hoy tenemos a un amigo y invitado de lujo, Ariel Umpierres, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo, Adrián? ¿Cómo están? Buenas tardes para mí, todavía es temprano aquí en Montevideo, Uruguay. Ya te vemos, ya te vemos.
Por aquí ya está haciendo frío. ¿Qué tal está la temperatura por allá? Hoy un poco fresco, pero ya viene el verano, hace calor, preparando Mm, piscinas y todas esas cosas y fiestas de fin de año. En el hemisferio sur, las grandes vacaciones son ahora, desde fin de diciembre, desde las fiestas hasta marzo. muy bien. Va a estar con nosotros también Ezequiel Vistoletti, pero me pidió 15 minutos más porque él está terminando un en vivo ahora mismo en su canal. Así que vamos a hacerlo. Todos le vamos a pedir a la gente que está conectada en todos los canales que están enlazados, que hagan sus preguntas, sus comentarios. Aquí vamos a pedirles a todos nuestros compañeros que vayan resolviendo las dudas. La primera que nos hacen todos ya de forma contundente, vamos a empezar por el invitado Ariel. ¿Será que Trump se va a atrever a invadir a Venezuela? Bueno, depende qué se entienda por invadir. Si es invasión terrestre al estilo Vietnam, no creo, no creo. Todo es probable, todo es posible. Los locos, estos psicópatas anglos son capaces de cualquier cosa, pero creo que es poco probable. Pareciera o parecería que podría ser más posible ataques aéreos, en fin, estas cosas que hacen los cobardes, ¿no? Atacan desde el aire con aviones supersónicos, con submarinos, portaaviones, así cualquiera es guapo en la guerra moderna, lo que hace Israel, que bombardea desde arriba a niños, así cualquiera es vencedor cuando el de abajo está esperando las bombas. En el caso de Venezuela, bueno, creo que ellos están bastante preparados, por lo menos, esto fue lo que me dijo el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Gil, hace pocas semanas atrás, donde me dijo, estamos preparados, que vengan. Y yo creo, como dice el New York Times hoy, el Washington Post, Rusia, Irán, Corea del Norte, en fin, todos están ayudando a Venezuela. No sé si es así, pero en todo caso creo que algo van a hacer, porque han creado demasiada expectativa, han movilizado demasiados recursos, algo van a hacer. Que de este famoso intento de descapitar, de cortarle la cabeza al gobierno de Venezuela, es posible que lo intenten. Creo que ya están experimentados con lo que pasó en Irán el 12 de junio, allí los venezolanos, es decir, sabiendo que van a por ellos, Diosdado Cabello, etc. Por otra parte, la información que tengo de amigos que están allí en Venezuela, la gente está muy tranquila, va al supermercado, hace sus compras, su trabajo, es decir, no veo histeria colectiva. Y Diosdado Cabello haciendo su programa habitual los miércoles en el mismo teatro de siempre, frente al público, por televisión, con el mazo dando, o sea, no los veo muy preocupados. Deben de estar preocupados, obviamente, pero creo que algo van a intentar, Pablo. No, y para intentarlo tienen con qué, porque han mandado su portaaviones más moderno y el despliegue es brutal. Adrián, esto no lo veíamos hacía décadas en América Latina. ¿Cuál es tu impresión? ¿Se van a atrever? ¿No se van a atrever? Bueno, yo creo que mi impresión es parecida a la de Ariel, ¿no? Vamos a ver, hay una hipótesis que podría explicar el contexto, que es la de que Estados Unidos hubiera preparado un golpe de Estado. Es decir, que contase con que una parte del ejército o de la clase política venezolana estuviera dispuesta en el momento en que se creara una suficiente inestabilidad a dar un golpe, ¿no? Bueno, es una hipótesis que podría tener un sentido, pero la verdad es que por lo menos nosotros no tenemos ni hemos visto en ningún sitio que haya una base objetiva para pensar que esto se puede producir. Pero es que si eso no existe, si no existe esa posibilidad de un golpe interno, la verdad es que objetivamente, como ha dicho Ariel, pues esto solo tendría sentido con una invasión terrestre que desde luego pintaría muy mal para Estados Unidos. Muy mal, teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos en otros países también, ¿no? Además, Venezuela ya sabemos que está contando con el apoyo de los países emergentes y que ese apoyo pues, se va a multiplicar si es que se llega a un enfrentamiento directo en el terreno, ¿no? Una cosa es apoyarle, como se está haciendo, pues, apoyándole en su defensa aérea, en su defensa antimisilística, etcétera. Pero, claro, evidentemente, si se llegara a un enfrentamiento terrestre, iban a tener todo el apoyo armamentístico, ¿no? Bueno, entonces, esto Estados Unidos lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, teniendo en cuenta cómo es la forma de actuar de Donald Trump,
pues no hay que descartar el efecto de imagen. Es un hombre que siempre actúa en base a buscar una determinada imagen, ¿no? Y claro, un objetivo fundamental de su presidencia y de su política exterior es estar constantemente transmitiendo imagen de agresividad. Esto en buena parte es algo que yo creo que el sistema le pide el establishment. Un establishment que está cada vez más nervioso por esa pérdida de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos. Bueno, y nosotros más de una vez hemos comentado que ese nerviosismo, ese pánico del establishment va a ir a más a medida que se acerque el final de la guerra en Ucrania, que ese es el gran detonante seguramente de muchas cosas de las que están pasando y de las que van a pasar en los próximos meses, ¿no? Frente a ese pánico, el establishment solo sabe responder pidiendo agresividad, pidiendo guerra. Lo vemos con los gobiernos europeos y lo hemos visto también con los gobiernos demócratas en Estados Unidos, ¿no? Mi impresión es que esa no es la apuesta del trumpismo. El trumpismo tiene un posicionamiento, digamos, más realista en general, en el sentido de que son conscientes de que no se pueden enfrentar directamente a Rusia y a China y por eso están buscando de alguna forma cómo colocar a Estados Unidos en el nuevo contexto multipolar. Otra cosa es que estamos de acuerdo o no con la estrategia que ellos plantean para ubicar a Estados Unidos en ese contexto, cómo están planificando ese nuevo Estados Unidos reindustrializado, no dependiente del exterior y con qué área de influencia. Esa es otra cuestión. Pero sí parece que han adoptado esa posición realista de avanzar hacia un mundo multipolar, cosa que el establishment todavía no acepta, ¿no? Entonces, dentro de ese choque con el establishment, el gobierno de Trump tiene que estar constantemente manteniendo agresividad y con mayor radicalidad a medida que se acerca el final de la guerra en Ucrania. Y si en un momento determinado esa agresividad parece que afloja en un determinado punto del globo, pues se busca inmediatamente otra, ¿no? Oye, Ariel, mira la foto que puse para el tema este. El tipo le quita a 40 millones de personas los bonos de alimentación en Estados Unidos. Tiene casi una guerra civil. Nos pone a hablar de guerra contra el narcotráfico. Estaba básicamente bombardeando pescadores en el Caribe y en el Pacífico colombianos. Nos ha dejado prácticamente con un tema nuevo. Este tipo es un genio de la comunicación. Esto es una maniobra distractora para que no hablemos de la política interna porque se le está desmoronando el país. Le han puesto a un señor musulmán como Mandiani de alcalde en su propia ciudad. ¿Cuál es la maniobra de Trump ahí detrás de cámaras? Yo creo que, como dice Adrián, es una maniobra que hay que entenderla, creo yo, con un sentido global de toda la élite de Occidente. Porque lo mismo parecido se está viviendo, en algunos aspectos hasta más grave, en Europa. Es decir, una fascistización, un proceso de autoritarismo, de cancelación, de hostigamiento a todo aquel que manifieste alguna disidencia, algún tipo de disidencia. Lo vemos en las calles, tanto de Europa, París, Londres, Berlín, Nueva York, Chicago, donde quieras, ves estas especies de Robocops, estos policías Robocop que pegan a todo el mundo, golpean hombres, mujeres, en fin, que tienen una agresividad, una intolerancia ante cualquiera que se lleve una camisa o una bandera de Palestina, ya es suficiente para que te peguen, te lleven preso, etc. Creo que hay un proceso, sí, de autoritarismo. En el caso de los Estados Unidos, ICE, o sea, esta organización, este sector o esta policía anti-inmigraciones, tiene más miembros que todas las fuerzas de seguridad federales juntas. Trump se ha dotado de una fuerza de choque pretoriana, una guardia pretoriana, que en realidad está dispuesta ahora a atacar y buscar y perseguir a los inmigrantes, pero que en cualquier momento lo va a empezar a hacer con los propios norteamericanos, los estudiantes que ahora que vuelven a clases en las universidades protesten por el tema Palestina y se manifiesten anti-Israel. En fin, hay definitivamente, y todos nosotros tenemos más años que muchos jóvenes y hemos participado en manifestaciones a lo largo de las décadas, de los años,
y no hemos visto nunca el estado de violencia que hay hoy en las ciudades europeas, en los Estados Unidos, y como digo, de intolerancia. Y como este hombre no tiene respuestas, como tampoco las tiene Macron, ni Scholz, ni Steinmeier en Europa, tampoco las tiene Milei allí en Argentina, ni las va a tener Noboa en Ecuador, y a Petro se le está complicando también en Colombia. Como no hay respuestas dentro del sistema capitalista tradicional, lo que hay es violencia. Es volver al viejo sistema, si quieres, a lo que fue un extremo en América Latina, que fue un extremo que fue Pinochet o Videla, fue un extremo. Pero ojo, como bien dijo Petro, esto de poner portaaviones allí en el Caribe es una agresión a toda América Latina. Y nos prepara conscientemente, inconscientemente, la publicidad, la propaganda nos prepara para la violencia que se viene. No hay respuestas a los problemas de desocupación, de pobreza, de falta de alimentación, de malos sistemas educativos, malos sistemas de salud, de vivienda. No hay respuesta a eso, entonces hay violencia. Al lado de eso, después vienen todos los sistemas de adoctrinamiento, de apaciguamiento. Por ejemplo, mega shows musicales, eventos deportivos, todo lo que sirve para dormir la mente, más allá del placer que nos den esos eventos, ¿no, Pablo? Distraer totalmente. Bueno, llegó el que faltaba. Pan y circo, pan y circo. Pan y circo. Bueno, aquí les vamos a dar lo contrario, aquí les vamos a dar pedagogía e información y ha llegado el gran Ezequiel Vistoletti. Ezequiel, bienvenido. Hola, Pablo, ¿qué tal? Un placer y un saludo a Adrián y Ariel. ¿Qué tal a todos? Hola, ¿Cómo Ezequiel. estás? Perdón por la demora, yo hasta recién en transmisión en mi canal, por eso la llegada un poquito tarde. Mil disculpas. Fenomenal, fenomenal. Bueno, nada, estábamos hablando aquí de si Trump se iba a atrever a invadir a Venezuela. ¿Cómo has vivido tú eso desde allí? Qué gran pregunta. En principio, si la política de Trump respondiera a la lógica, no debería comenzar una invasión a Venezuela porque generaría una situación desastrosa para las Fuerzas Armadas estadounidenses y para su gobierno, ¿sí? El objetivo, de cualquier modo, aparece claro, seguramente ya lo habrán presentado antes de mí. ¿Qué querría eventualmente Estados Unidos de Venezuela? Básicamente su petróleo y, lógicamente, la consolidación de su presencia regional en el marco de una política de endurecimiento hacia lo que ellos caracterizan como el Patriota Cero, hacia América Latina, debido al retroceso a escala global. Como aparecen contrincantes a la altura de Estados Unidos en el mundo, entonces Estados Unidos protagoniza un repliegue hacia América Latina con un endurecimiento, por eso el apoyo a Milei, por eso los ataques a Petro y por eso, lógicamente, esta situación con Venezuela. Con adicionalmente la cuestión del petróleo recién mencionada, pero aún así una invasión generaría un problema enorme. ¿Cuál es el problema respecto a esto? No siempre la política de Estados Unidos, y menos aún la de Trump, responde a la lógica. Por ahí aparecen múltiples intereses, incluida la voz, en este caso evidentemente muy, muy importante, de Narco Rubio, y lo llamo Narco en lugar de Marco adrede, quien aparentemente capitanea la situación en este caso. Trump, más allá de su voluntad de un ataque a Venezuela desde su primer gobierno, por ahí el otro día un ex agente de la CIA recordaba que en una reunión de Trump durante su primer gobierno con otros presidentes latinoamericanos, antes incluso de la mención de cualquier cuestión ligada al narcotráfico, a las narcolanchas, ya en ese entonces él presentaba la voluntad de, la idea loca a lo Trump, ¿no? ¿Y por qué no invado Venezuela, no? En ese entonces, 2017, si no recuerdo mal. Con lo cual siempre quiso esto, pero evidentemente Narco Rubio está, de alguna manera, aparece en la oreja de Trump, conquistó la oreja de Trump en este caso, y bueno, responde a los intereses, lógicamente, ultra reaccionarios, antichavistas,
la derecha más reaccionaria de los en algún momento exiliados cubanos en Estados Unidos, en Miami, esa la línea de Rubio, y si esto lo determinara él comenzaría una invasión mañana mismo, aún en contra de toda la lógica. Posiblemente acometan una política intermedia, ni una invasión ni el retiro total, sino un ataque concreto, quizás un bombardeo una operación de descabezamiento con participación de la CIA contra Maduro, a la espera de la reacción de elementos obviamente infiltrados en la política, la economía, las Fuerzas Armadas y la sociedad venezolana. Esta es la idea quizás más plausible. Y para esto, obviamente, la ayudita de Europa, verdaderamente vergonzosa, con ese premio Nobel de la guerra otorgado a este personaje impresentable de María Corina Machado, quien unos días después de la recepción del premio realiza un llamado a una invasión militar contra su propio país. Increíble. El premio Nobel de la Paz, a los 2 días, quiero una invasión, como yo, premio Nobel de la Paz, ahora legitimada, puedo realizar un llamado a una invasión militar contra mi propio país. Además de antipatria y de, bueno, ¿quién puede querer la invasión de su propio país? Solamente un cipayo total, un vendido a intereses extranjeros, pero además una guerrerista, ¿no? Y a esa señora el premio Nobel de la Paz. Es un panorama muy general. También en cuanto a los intereses, terciando aquí, sin dudas, también debemos recordar la cuestión petrolera en el sentido de la competencia entre las petroleras estadounidenses por la explotación del petróleo, no solamente en Venezuela, sino frente a la Guyana también. Recordemos que Chevron participa en la explotación petrolera en Venezuela, con una pequeña interrupción en un momento, pero el propio gobierno de Trump reactivó el permiso para que Chevron pudiera recomenzar la explotación de campos petrolíferos en la zona del Orinoco, pero por ahí aparece como competencia ExxonMobil, otra multinacional estadounidense interesada en el petróleo, por sobre todas las cosas ubicadas desde las costas de Guyana hacia Venezuela, y esta disputa comercial también está en gran medida motorizando toda esta cuestión de, movilización militar. Chevron no querría una intervención estadounidense porque ellos ya participan en el negocio, mientras que Exxon sí. Ese otro de los intereses espurios ahí, a partir de los cuales podría comenzar algo más fuerte que un ataque con misiles o con bombas, solamente por la voluntad de mayores ganancias a una costa de la política internacional o de la situación geopolítica estadounidense en la región, ¿verdad? Excelente, fíjate, gracias. Están un montón de preguntas ya concretas para cada uno de ustedes. Te preguntan, Adrián, si cada estupidez que hace Trump fuera de las fronteras no es un paso hacia una guerra civil en los Estados Unidos. Porque parece que como que el hombre cada vez que sucede algo en Estados Unidos hace alguna estupidez por fuera. Bueno, puede haber, dentro de esa estrategia de imagen con la que juega constantemente Donald Trump, pues puede haber una relación efectivamente entre inestabilidad interna y movimientos exteriores, pues de distracción fundamentalmente, ¿no? Pero, claro, la verdad es que los movimientos geopolíticos de Donald Trump tienen también su lógica externa y tienen su lógica, yo creo que fundamentalmente cara a esa, lo que he mencionado antes, a esa constante presión hacia la guerra por parte del establishment norteamericano, ¿no? Es un establishment, como ha dicho también Ezequiel, creo, que está viendo que están perdiendo el control del mundo. Para ellos es, digamos, casi peor que la muerte, es algo que no aceptan, y están dispuestos a ir a una guerra contra Rusia y a una guerra contra quien sea necesario antes de aceptar ese nuevo contexto.
El trumpismo, pues bueno, sabemos que tiene distintos sectores de influencia, distintos grupos sociales, y algunos de esos grupos sociales tienen mejor relación con el establishment, otros peor, y con distinta posición también con respecto a cómo ubicar a Estados Unidos hacia ese nuevo contexto multipolar. Pero sí está claro que el trumpismo tiene una posición en ese sentido más independiente, ¿no? Yo creo que esto es precisamente lo que le lleva a Trump a una constante escenificación, ya he dicho antes, de agresividad. Por un lado tenemos una forma de ser tremendamente contradictoria, una forma de gestionar la política. Yo creo que es en parte producto de su personalidad y en parte es producto de estrategia, una estrategia extraña, pero en la cual él mismo no necesita ser consecuente. Es decir, puede poner en marcha una estrategia esta semana y apostar por lo contrario la semana siguiente. Algo que normalmente a la generalidad de los responsables políticos les cuesta, porque incluso psicológicamente, pues todos necesitamos explicar si ahora estamos haciendo algo que no es consecuente con lo que hicimos la semana pasada, por lo menos parece que nos sentimos obligados a explicarlo. Trump no. Trump en ese sentido tiene una capacidad de mentir y de contradecirse sistemáticamente que puede ser, en cierta forma, también una ventaja, puede ser un activo político a veces, ¿no? Y yo creo que está en esa dinámica, en el ámbito de la política externa. Está sustituyendo constantemente un conflicto por otro y vamos a ver esto en qué termina finalmente. Pero en el primer mandato esto al final tuvo una valoración positiva, que es que durante 4 años evitó la entrada de Estados Unidos en una guerra. Se evitó. Entonces, bueno, no hay que descartar, viendo lo que fue aquella gestión de 4 años, que nos encontremos ante una dinámica parecida. En una situación objetivamente cada vez más peligrosa, ya digo, de forma muy relacionada con el fin del conflicto en Ucrania y ese miedo a la victoria rusa en Ucrania, que para el establishment es inaceptable. Mira, te preguntan a ti, Ariel, si crees que Mandani es realmente un antisistema o es un producto más del sistema financiado por las mismas élites. ¿Es una pieza de ingeniería social? ¿Simplemente es para canalizar el descontento, pero para no romper el sistema? Dado, por ejemplo, la financiación de Soros y todo el apoyo que ha tenido. Sin duda, sí, sin duda. Allí en los Estados Unidos es casi imposible ser un verdadero antisistema. Es parte de esa variedad de ofertas que hay en los Estados Unidos. Y bueno, él tiene una serie de ideas. Pensemos que está hablando de Nueva York, no es Estados Unidos ni el verdadero Estados Unidos. Está bien, tiene 8,5 millones de habitantes, lo que es la ciudad de Nueva York. Pero hay que pensar que en realidad no es importante ni para la política interna, es alguien que no puede ser candidato a presidente, pero es una flor allí en ese jardín que en el caso de Trump llama la atención, hasta es gracioso porque dice que Mamdani puede ser un musulmán que va a aplicar la ley islámica, la Sharia, que es comunista, y al mismo tiempo recibe en el despacho oval al-Yulani, el sirio que cortaba cabezas, efectivamente, Sí, que increíble. estuvo preso por tal, que era miembro de Al-Qaeda hasta ayer. Ayer cortaba cabezas y mataba a soldados estadounidenses. Ese sí era un verdadero terrorista y está aplicando la ley islámica y el salafismo más extremo en Siria y está provocando matanzas y masacres. Pero bueno, esta gente tiene tantos discursos tan amplios. Yo creo, para Pablo, amigos, para sintetizarlo, yo creo que esta gente, todo lo que está haciendo Trump, parece todo muy, muy contradictorio, muy, muy raro. A mí no me parece que sea tan así. A mí me parece que responde a una estrategia, a una política, que es construir un Estado policial. Buscan despoblar la tierra. Ese es el objetivo. Aquí en pocos años va a sobrar gente, van a sobrar empleados, con esto de la inteligencia artificial, la nueva organización del trabajo. También buscan, creo yo, con esto de las nuevas tecnologías, el vivir para siempre, la élite, ¿no? Los pobres viviremos más o menos lo mismo.
y hasta piensan en conquistar el espacio exterior. Es decir, hay gente que tiene en la cabeza cosas, no están actuando a lo loco. Y Trump cumple la función de generar un caos global. Porque, claro, estas guerras, estas disfunciones, el gobierno de los Estados Unidos estuvo cerrado 1 mes y medio, los controladores aéreos no controlaban los aviones, y el tipo ningún problema, andaba por el mundo, hablaba con unos, hacía una fiesta en Mar-a-Lago, bailaba en Tailandia, en fin, como que no le interesaba ni le preocupaba nada de lo que pasaba dentro de su propio país. O sea, están hablando, y yo creo que él y muchos, Tucker Carlson, hay varios que están jugando, apostando, Peter Thiel, en fin, hay varios personajes dentro de los Estados Unidos que están apostando a un caos global, a algo que nos ocurre a todos los analistas. No entendemos. Guerra por acá, enfrentamiento por allá, amenazas, sanciones, hago acuerdo de paz, pero a los 2 días o a los 2 minutos el acuerdo de paz en Gaza no funciona más y Netanyahu y esos nazis que son los sionistas judíos asquerosos de Israel hacen lo que se les ocurre, siguen matando, dice que va a hacer la paz con Rusia, pero parece que no, entonces se enoja y dice, bueno, dado que Putin no quiere la paz, no le doy más pelota y no hago más nada. Entonces es un caos esto, pero el caos cuando es demasiado generalizado quiere decir que está organizado, que alguien está pensando en esto, en que tiene que salir algo de este caos, que como digo es en lo inmediato un estado policial, por eso hablaba de la policía del ICE, lo que es la migra en los Estados Unidos, que empieza a perseguir inmigrantes, pero también a norteamericanos. Esto que dice Harari, Yuvir Harari en el Foro Económico Mundial, allí en Davos, que sigue hablando de que sobran personas en el planeta, sobramos seres humanos, que vamos a ser totalmente descartables, apuestan a vivir para siempre y hasta de generar colonias en el espacio exterior. Parece raro todo esto, pero esto del caos y que Trump es un loquito, sí es un loquito, sin duda, y que debe tener problemas cognitivos, parece que sí, es lo que dicen en Washington. Pero también hay una estrategia detrás, Pablo. Fíjate que mientras estamos hablando de esto, mucha gente está diciendo que ayer o antes de ayer salió una nueva víctima de Epstein que involucra a Trump. Estamos hablando de un sistema ahí también bastante oscuro de sobornos, de chantajes y de cosas detrás. Ezequiel, que por qué los argentinos sí se comieron el chantaje de Trump de desfinanciar a Argentina y los neoyorquinos no se comieron ese chantaje y logran que gane pues un candidato que aparentemente va en contra de Trump. ¿Qué ha pasado ahí en Argentina? Buena la pregunta también. Yo, de hecho, hasta hace una semana allí en Argentina participé en las elecciones, con lo cual pude presenciar de primera mano la situación. Muchas cuestiones responden a la política interna de la Argentina, a lo sucedido en los últimos años, a el pésimo gobierno de Alberto Fernández, el descrédito de la oposición, la falta de propuestas reales frente a la propuesta deshumanizante de Milei. Por otra parte, recordemos una cosa, antes de las elecciones todo el mundo, incluso los propios partidarios de Milei, los libertarios, vaticinaban una derrota muy fuerte y la posibilidad de su caída. El salvataje de Trump generó de alguna forma la resurrección de Milei por un tiempito, ¿sí? El final aparece escrito en piedra. El modelo económico propuesto por Milei determina necesariamente el colapso de la economía, por lo general a través de la cesación de pagos, ¿sí? La incapacidad del repago de la deuda necesitada permanentemente, por lo cual quiero simplemente contextualizar eso, ¿no? Sí, aparece resucitado Milei, pero como un zombie, ¿sí? Y manejado desde Estados Unidos. Bueno, recogiendo el argumento anterior, entonces, el recuerdo todavía del pésimo gobierno anterior, un lavado de cerebro permanente a través de los medios,
la falta de propuestas reales de la oposición, del peronismo, del kirchnerismo dentro del peronismo, las disputas internas también dentro de la oposición, todo eso fue generando un caldo de cultivo para una elección sorpresiva por los votos recibidos por Milei en un contexto general de descrédito de todo, de la política, la economía y demás. Cada vez participa menos gente en las elecciones. La oposición contabilizó los votos más o menos previstos, pero a Milei lo acompañó más gente de la presumible según las encuestas. Pero todo esto en el el 40% del 60% del electorado. Pero no participó un 40%, ¿no? Participa el 60% y dentro de ese 60%, un 40% acompañó a Milei cuando, bueno, las encuestas vaticinaban algo así como un 30%, ¿sí? Así que es esa la sorpresa, entre comillas. Después también podemos establecer el foco en una explicación más ligada a la cultura y a la cultura política argentina. Nos caracteriza una visión del mundo, una mirada muy particular, la idea de que nosotros representamos el centro del mundo y una suerte de convencimiento de nuestra excepcionalidad. Entonces siempre aparecemos un poco en un limbo bastante particular, y en este caso ese limbo, esa confusión, en Argentina lo llamarían una nube de pedo, pero bueno, una expresión un poco ordinaria, pero esa quizás la mejor expresión de todas. En ese limbo, Estados Unidos y Trump aparecen como la salvación de la Argentina, la gran potencia del mundo, con un desconocimiento total y absoluto de todas las cosas planteadas recién también por ustedes, de la situación de decadencia estructural e indeclinable de Estados Unidos, de un país a poco de una guerra civil como Estados Unidos, de un presidente como Trump cada vez más débil de derrota en derrota. Y bueno, es el contexto general para la locura de haber acompañado a Milei en una segunda oportunidad. También podemos recordar otros fenómenos más generales como, y perdón por presentar tantas causas, pero a veces la realidad así, multicausal. Bueno, el efecto de esta porquería, ¿sí? Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la digitalización del mundo. Y bueno, yo lo caracterizo directamente como un proceso de estupidización común de la gente, y lamentablemente, y no me congratula en absoluto esto, mucho peor aún en la gente joven. Llama la atención, genera verdaderamente sorpresa que entre los votantes más fieles de Milei aparezcan chicos jóvenes dedicados a tareas completamente precarias como la repartición de comida a través de estas aplicaciones, ¿no? La economía de las aplicaciones. Bueno, según el país, los nombres, Globo, Rappi, Liferando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la fantasía impuesta por estos telefonitos en sus cabezas de que en algún momento ellos podrán protagonizar un salto hacia la riqueza rápida y fácil, ¿no? En un mundo libre de libertades económicas, mientras pobres chicos aparecen condenados todos los días a pedalear una bicicleta 12 horas para generar un ingreso mínimo sin la más mínima cobertura de nada, ni seguridad social, ni vacaciones, ni seguro médico, absolutamente nada, a la buena de Dios. Bueno, eso también responde, más allá de todas estas cuestiones específicas, a la influencia de esto en las cabezas de las personas, y es un fenómeno generalizado, no solo en Argentina, lo presenciamos en Europa también, en Estados Unidos. Redondeo ahí la respuesta, y con una disculpa también por no poder presentar una sola causa, sino algunas hipótesis. No, pero excelente. Bueno. Excelente, porque estamos en Colombia ante la tesitura de que quiere volver la extrema derecha, y muchos de los argumentos que se están utilizando son muchos de los que se han utilizado en Argentina. De hecho,
el aplaudir hasta con las orejas a los Estados Unidos y a Trump es uno de los, digamos, barcos de batalla que utiliza la extrema derecha en Colombia. Mira, me están haciendo una pregunta para Adrián aquí. Adrián, ¿qué opinas de que el excomisario europeo de justicia haya sido imputado por blanqueo de dinero a través de la Lotería Nacional Belga? Señor Didier Reinders, que además está acusado de sobornos por contratos de embajadas y ventas de armas a Libia, que todo eso confirma lo que tú tantas veces nos has contado en tu canal sobre estas puertas rotatorias de las corporaciones, de la justicia, de los políticos, y que lo vemos luego traducido en estados dedicados a endeudarse y a hacer de la guerra parte de su economía. ¿Qué piensas concretamente de que un excomisario europeo de justicia esté imputado por blanqueo de dinero, ni más ni menos que en la Lotería Nacional Belga? Bueno, es una muestra bastante disparatada de una situación general de corrupción y de descrédito en el que se encuentra la Unión Europea en cuanto tal, no la Unión Europea en su conjunto. Ahora estamos hablando de la estructura institucional de la Unión Europea en Bruselas, ¿no? Bueno, esto tiene distintas vertientes, ¿no? Por un lado, hay un nivel de corrupción que, como tú comentabas, es necesario para mantener el control de la clase política, ¿no? Y sabemos que en el conjunto de Europa tenemos una clase política lamentablemente tremendamente sometida a los grupos de interés, a los poderes fácticos, ¿no? Hay otros elementos específicos de la propia Unión Europea, como son, por ejemplo, la falta de oposición, ¿no? Algo que es tremendamente llamativo porque, en general, aunque sean oposiciones más o menos falsificadas, en el conjunto del continente se ha jugado sistemáticamente con la oposición, digamos, izquierda-derecha, ¿no? A veces de forma exagerada. Nosotros solemos decir que al final los que se llaman de izquierda, derecha o centro en Europa y en Estados Unidos al final son parte de ese partido único que se constituye a partir de los años 90 y que estas fuerzas en realidad en todo lo estratégico pues se someten a los intereses corporativos. Por lo tanto, no son más que apariencias, ¿no? Pero es que en la Unión Europea, en Bruselas, ni siquiera se guardan esas apariencias. Es decir, las distintas fuerzas políticas se reparten el gobierno sistemáticamente, ¿no? Es decir, unos determinados comisariados para estas fuerzas, otros para las otras. Al final, todos participan en el gobierno. Esto significa que no hay oposición. Todos están encantados con lo que hace la Unión Europea. Nadie cuestiona nada que sea significativo o estratégico, ¿no? Claro, la Unión Europea en cuanto tal tiene una evolución desastrosa fundamentalmente desde el año 93, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. A partir de ese momento todo ha funcionado mal en Europa, ¿no? Económicamente, demográficamente, políticamente, pero nadie es capaz de decirlo, ¿no? Ni siquiera de identificar los problemas y ponerlos encima de la mesa para que se hable de ellos, ¿no? Se esconden los problemas importantes y se inventan problemas de tercero o de cuarto nivel para tener a la gente entretenida, ¿no? Entonces, esto ha generado un proceso de burocratización creciente y de pérdida del sentido, digamos, del sentido objetivo, del sentido de finalidad que debe tener toda clase política. Y la desideologización es normalmente el primer paso antes de la corrupción masiva, ¿no? Y esto es algo muy claro en distintos países y evidentemente en la cúpula de la Unión Europea. Una Unión Europea que, por otro lado, como hemos dicho antes, sobre el conjunto de la oligarquía occidental, está en una situación crítica en este momento. Se sienten tremendamente amenazados por lo que está sucediendo. Saben que esa victoria rusa en Ucrania va a suponer poner, digamos, patas arriba toda la estructura política de Europa y que por de pronto casi con seguridad la OTAN y muy probablemente la Unión Europea van a estar en el aire, ¿eh? No porque Europa como tal no necesite algún tipo de estructura política, pero que se va a poner en cuestión que lo que Europa necesite sea en concreto esta estructura política es casi seguro, ¿no? Pablo, ¿me permites hacer un comentario sobre esto? Por favor. Para agregar una cuota de sal, completamente de acuerdo con lo que dice Adrián. Y los políticos y el rol de los políticos, pero viniendo yo de una familia de políticos por todos mis lados, por padre, madre, más, no todos los políticos son así. No todos los políticos son así.
Y hay un interés premeditado en presentar a toda la clase política, de derecha, de izquierda, de arriba a abajo, como corruptos, malos, ineficientes, etc. Porque hay un interés en que no haya políticos, y sobre todo que no haya políticos buenos. Porque cuando no hay políticos, alguien gobierna. Alguien gobierna. No es que no se gobierna, se gobierna. ¿Quiénes gobiernan? Los bancos en general. Lo que sí me parece, esto que acaba, la noticia que tú has dado, del político allí en Bélgica, y que perfectamente Adrián lo ha puesto en contexto, a mí me preocupa ella, pero más me preocupa, yo siendo uruguayo, lo que está pasando en Argentina. Pues tú preguntabas a Ezequiel sobre Argentina. En el día de hoy se supo que el dueño o la empresa más importante de América Latina, que es Mercado Libre, recibió beneficios fiscales, o sea, desgravación de impuestos, por 350 millones de dólares. 350 millones de dólares que el señor Marcos Galperín, que no vive en Argentina, vive en Uruguay para no pagar impuestos, se ahorró de pagar haciendo un dibujo contable, un dibujo financiero, como saben hacer las grandes empresas, para no pagar 350 millones de dólares. Pero él, desde Uruguay, apoya a Milei y dice que hay que achicar el Estado, que hay que cortar los gastos, que generalmente los gastos son seguridad social, educación, salud, beneficios para los pobres, eso hay que cortarlo. Pero él recibió 350 millones de dólares. ¿Y sabes cómo lo hizo? Mintiendo, con un dibujo, seguramente lo hizo bien desde el punto de vista legal. Él dijo que su empresa, Mercado Pago, que es la que va al lado de Mercado Libre, no es una empresa financiera, no es un banco, y que por tanto debería haber pagado, como pasa en todos los países del mundo, ¿no? Como es en el caso de los Estados Unidos, inclusive con la propia Amazon. Él dijo, no, Mercado Pago, que es la empresa financiera, no es una empresa financiera, es una empresa de tecnología. Claro, aplica tecnología, pero como no es una empresa financiera, es una empresa de tecnología, no pago impuestos porque el Estado argentino estimula la creación de empresas de alta tecnología. Entonces, a mí me parece que se hace demasiado hincapié, y está muy bien en los políticos, y está muy bien, pero tiene una finalidad ese mensaje, es desacreditar a los políticos, a estos que son malos habría que tirarlos todos abajo un camión, no hay duda, pero no a todos los políticos, porque alguien tiene que gobernar, y si no gobiernan los buenos políticos, gobiernan los bancos. Y a estos señores que dicen que hay que desgravarlos, que hay que achicar al Estado, pero que a ellos no les apliquen impuestos, como Elon Musk. Elon Musk era un genio, que sin duda lo es, pero hizo toda su fortuna gracias a las subvenciones, donaciones, créditos y demás del Estado norteamericano, en este caso el Departamento de Guerra, el Pentágono en su momento. Entonces, yo creo que hay que, mientras uno dice estas cosas, aclarar también lo otro. Hay una intencionalidad política en esto que decía yo antes, de que no todo es distopía, no todo es locura y confusión. Hay un plan, es de organizar una sociedad en la cual esto que se ha dado en llamar el tecnofeudalismo, la tecnología llevada a su máxima expresión, son los que quieren gobernar y reemplazar el viejo sistema democrático, que evidentemente está caducado, el sistema republicano está caducado, y que ellos tienen un plan que es alternativo, que no es ni volver al pasado, ni el comunismo, ni nada, es algo alternativo, en la cual, para sintetizar y con esto redondeo, el 90% de la población del mundo, 90% de la población es superflua, es innecesaria. Por eso es que en fin, están habiendo tantos experimentos, y no me quiero meter en otro tema, tantos experimentos con nuevas vacunas, nuevos medicamentos, tratamientos y demás. Oye, ¿cómo te agradezco que hayas dicho eso? Porque precisamente uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia es que con tanta corrupción que hemos tenido, han conseguido despolitizar a los jóvenes. Los jóvenes no quieren hablar de política, están cansados. Nadie se quiere meter en política. Hay una persona buena, inteligente, con buenas intenciones, dice, ¿para qué me voy a meter en política si después me van a decir que soy chorro, que robé, que corrompí, que hice esto? Cosas que seguramente, y lo digo como una familia, viniendo de una familia de políticos, de muchos, y que no lo han sido, al contrario. Así es. Ezequiel, te hacen una pregunta aquí, como para los que, es que como no habías venido nunca a Palabras Mayores, es un canal colombiano. ¿Qué opinas de un compañero de la lucha antisionista que en una calle de Nueva York le dijo al ejército de Estados Unidos que por favor le desobedecieran a su presidente, que no siguieran haciendo un genocidio en Palestina, un tal Gustavo Petro?
Tu micrófono. Perdón, primero un saludo a los hermanos colombianos. Yo, si bien soy argentino, yo unido carnalmente con Colombia, porque mi esposa colombiana y mi hijo, entre otras ciudadanías, también colombiano, además de argentino, colombiano, así que es un país al cual quiero particularmente. Petro, para mí Petro representa el mejor presidente posible para Colombia. Que puedo realizar críticas respecto a algunas cuestiones en las cuales yo querría un gobierno mucho más avesado respecto a distintas cuestiones, sí, sin dudas. Pero considerando la historia de Colombia, el recambio político entre neoliberales ultraconservadores fascistoides del lado de Uribe y neoliberales un poquito menos fascistoides como Santos y compañía a lo largo de ¿cuánto tiempo? Ese recambio entre derechas y una izquierda completamente ajena a las realidades, dedicada a la lucha armada, en la guerrilla y demás, con las FARC, y cada vez con menor relación con los problemas reales de los colombianos de a pie. Esa es la historia de los últimos, por lo menos, 50 años de Colombia. Bueno, apareció Petro y comenzó un gobierno de centro-izquierda, lo cual para mí representa en este momento la mejor alternativa posible, por lo menos en el momento en el cual apareció Petro. A partir de acá, claro, genera la posibilidad de muchas cosas más. Y en algunas cuestiones, como por ejemplo en la posición con respecto a Estados Unidos, presenta una postura ahí sí que muy digna, para mí de ninguna manera... Sin flancos débiles, esa es la expresión, sin costados débiles, como por ejemplo respecto a Estados Unidos, respecto a la conglomeración de tropas frente a Venezuela, respecto también a muchas de las cuestiones internacionales presentadas en sus excelentísimos discursos en las Naciones Unidas. Entonces, yo con un aprobado puesto a Petro, querría más en muchas otras cosas, pero en esto completamente de acuerdo, con un discurso muy claro sobre Trump, sobre Israel, sobre las drogas y la gran mentira de que el consumo de drogas responde a los pobres productores de coca de las sierras colombianas y que en realidad el negocio no aparece en manos de grandes narcotraficantes y grandes entidades bancarias de los Estados Unidos, con, lógicamente, la anuencia de la DEA, ¿no? La cual participa como una gerenciadora de todo esto, bueno, y la política y la economía estadounidense. Entonces, en cuanto a Petro, esa mi evaluación. Un aprobado y en los últimos tiempos más aprobado aún que en el pasado por todas estas cuestiones. Sí, redondeo ahí. Ya te has graduado en el canal con esa respuesta, te lo digo yo, que este es un canal en que hay muchísimos petristas y progresistas, y con esta lucha contra el genocidio, pues la gente se ha radicalizado. Les cuento que muchos canales no quieren hacer esta campaña que hacemos tan descaradamente, pues personas como ustedes y nosotros, porque dicen que les da miedo que les desmoneticen el canal, el vídeo, que hablar de Palestina de genocidio, todo eso que les trae todos los problemas del mundo. Yo me imagino que tú, Ezequiel, allá con esa colonia tan grande y con ese sionismo tan importante que hay en Argentina, tendrás que tener muchísimos ataques. De hecho, estoy viendo aquí en los comentarios gente que no es de mi canal y que está allá atacando fuertemente. Esa batalla cultural, Adrián, que tiene en este momento el sionismo en el planeta entero, ¿como que ha entrado en modo avión o es parte del plan para que dejemos de hablar del genocidio? Por otra parte, el yerno de Trump sigue haciendo todos los contactos del mundo para ese desarrollo inmobiliario, se sigue vaciando Gaza. ¿Cuál es la estrategia que han tenido en estos últimos meses y cómo toda esta avalancha de noticias ayuda a ocultar el genocidio? Sí, vamos a ver.
Esto se puede analizar desde dos puntos de vista, porque si vemos lo que está sucediendo con el movimiento sionista en el conjunto del mundo, pues cada vez está más claro que hay una división interna. Una división interna entre dos corrientes, una de ellas que está fundamentalmente preocupada por su presencia y su influencia en Occidente en general, y otra que está muy centrada en las estrategias de Israel, ¿no? Y yo creo que esto se ha plasmado bastante en los movimientos de los últimos meses, que han enfrentado a distintos sectores occidentales, muchos de ellos muy poderosos, con estas políticas de Israel, de forma aparentemente sorprendente, ¿no? Bueno, ¿qué estaba ocurriendo? Claro, para eso tenemos que posicionarnos en las estrategias del propio Israel, que tienen mucho que ver también con el contexto geopolítico. Lo que ha venido haciendo Israel durante las últimas décadas estaba apoyado en la hegemonía mundial de Estados Unidos, sobre todo a partir, lógicamente, del final de la Guerra Fría. Esa situación hegemónica de Estados Unidos la que le ha permitido a Israel desarrollar esas estrategias hegemonistas, supremacistas en el entorno de Oriente Medio. Pero, ¿qué ocurre? Pues que eso tiene los días contados, esa situación estratégica. Con el auge de los países emergentes, los israelíes también se han dado cuenta de que a esa situación le quedan pocos años y que Israel de pronto se va a encontrar sola frente a cientos de millones de musulmanes gobernados por unos gobiernos que hasta ahora han estado en general muy sometidos a las estrategias de Estados Unidos, pero que muy posiblemente se van a ir despegando de ese sometimiento a medida que Estados Unidos va perdiendo peso en el mundo, con lo cual se abre una situación casi imposible para que a medio plazo Israel mantenga esas estrategias. Ante esa situación Israel tenía dos opciones: o intentamos recomponer la relación con los países musulmanes y sobre todo con los palestinos, o la otra opción, que es por la que han optado los últimos gobiernos de Israel, es dar un salto hacia adelante. Es decir, nos quedan pocos años, por decirlo de alguna forma, de hacer lo que queremos en Oriente Medio, vamos a aprovecharlos. Vamos a aprovecharlos en todas las direcciones. Y vamos a alcanzar el máximo de territorio y el máximo de poder en el territorio que consigamos, ¿no? Y a eso es a lo que se están dedicando sobre todo el gobierno de Netanyahu, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Pues que como consecuencia de esa bárbara estrategia en Gaza, pues de alguna forma se estaban despertando anticuerpos en todo el mundo que se han convertido en peligrosos para ellos y para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Anticuerpos, primero la indignación de la opinión pública mundial, que ha ido cada vez a más y que ha obligado incluso a gobiernos tradicionalmente muy pegados al poder, pues por lo menos a realizar movimientos de aparente enfrentamiento, de aparente distanciamiento con Israel. Pero muy importante lo que ha sucedido en el mundo musulmán, en el que por primera vez en mucho tiempo los países árabes parecía que estaban llegando a acuerdos para una política común frente a lo que estaba sucediendo en Gaza. O, por ejemplo, muy importante, el acuerdo estratégico entre Pakistán y Arabia Saudí. Pakistán es el único país musulmán con armamento nuclear, ¿no? Y a través de ese acuerdo estratégico estaba ofreciendo protección nuclear a Arabia Saudí y, por tanto, protegiéndole frente a las posibles consecuencias del distanciamiento frente a Israel y frente a Estados Unidos, ¿no? Algo tremendamente importante. Y todo esto ya en sí mismo empezó a poner muy nerviosos, sobre todo a Estados Unidos, también un poco a Israel. Pero es que en el propio Estados Unidos las cosas han estado cambiando muy rápidamente. Es decir, la opinión pública se estaba desplazando muy rápidamente en contra de las estrategias de Israel. Incluso en la propia base republicana, en la propia base MAGA, pues se ha producido un distanciamiento que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Y las encuestas estaban diciendo que la base del movimiento MAGA por debajo de 40 años ya se estaba posicionando claramente en contra no solo en contra de las políticas de Israel en Oriente Medio, sino también en contra de la influencia política de Israel en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que todo esto estaba de alguna forma amenazando las bases estructurales de la influencia de
de Israel en el mundo y de su propio posicionamiento. Entonces, no han tenido más remedio que de alguna forma intentar desahogar esa olla a presión. Este alto el fuego muy claramente responde a esto, ¿no? En parte porque se han dado cuenta en Estados Unidos, en parte porque se han dado cuenta en Israel. Ellos siguen con esa estrategia, digamos, supremacista, pero han tenido que intentar levantar un poco, abrir un poco la olla de presión. ¿Cuánto? Pues lo que estrictamente sea mínimamente necesario, y no más de lo que sea estrictamente necesario. Y ya estamos viendo cómo, en la medida en que ellos piensen o vayan pensando que la opinión pública se está tranquilizando, que no están teniendo los problemas que se estaban teniendo hasta entonces, pues van a reactivar lo que estaban haciendo en Gaza de una u otra forma, ¿no? Yo creo que estas son las claves fundamentales de lo que está sucediendo con el sionismo, mientras que nos encontramos con esa otra facción del poder sionista que se ha distanciado muy claramente de estas políticas en los últimos años, pues muy probablemente por lo que hemos comentado, es decir, porque estas políticas le están de alguna forma poniendo en riesgo su presencia, su influencia en el conjunto del mundo, ¿no? Total. Ariel, no sé por qué se te hacen estas preguntas tan difíciles. Es que de verdad, te tienes mucha confianza aquí en Palabras Mayores. Dicen, tú que conoces por dentro el mundo corporativo, tú que sabes cómo se manejan el gasto militar en los países, cómo disimulan a través de otros ministerios partidas. Por ejemplo, aquí sueñan con que se unan Telefónica e Indra, que de alguna manera los presupuestos no parezcan tan inflados. Sin embargo, el 5% del Producto Interno Bruto va para gasto militar. Ahora, eso sí, 3,5 para cosas muy concretas, 1,5 para libre adjudicación, para que haya como un margen de maniobra ahí que ya sabemos a dónde va. ¿Cómo se articula ese monstruo del gasto militar, ese complejo militar industrial internacional, porque hay que hablar del complejo militar internacional, con la inteligencia artificial y con la capacidad que tenemos los ciudadanos normales de distinguir la realidad de lo que no es? Porque todo esto es una invitación a la guerra para hacer negocio. Entonces, ¿cómo articulas tú ese mundo corporativo de inteligencia artificial y de ingeniería social? Así tal cual. Una pregunta bastante amplia. En todo caso, lo de la inteligencia artificial ya lo hemos hablado varias veces. Me parece que es otra burbuja más que pronto va a explotar. Ya hemos vivido varias, la de los .com, la del e-learning, en fin, varias. Obviamente las subprimes allí en el 2008. Puede pasar de todo con la inteligencia artificial. En todo caso, una encuesta de estos días, de ayer creo que fue, en los Estados Unidos, las empresas dicen que la utilización de la inteligencia artificial, por el momento, no les ha impactado positiva ni negativamente. Es decir, no ven un cambio importante por el momento. Hay mucho influencer, mucho opinólogo, muchos interesados en darle mucha bola e inflar a esto de la inteligencia artificial. Hoy las acciones, estaba mirando recién, allí el Wall Street Journal dice que las acciones en los Estados Unidos de las empresas de alta tecnología vinculadas a la inteligencia artificial siguen cayendo. En fin, puede ocurrir de todo. En todo caso, la industria militar, lo que se llama la industria de la defensa, es una gran caja negra, porque allí pasa de todo. Tomemos el caso principalmente de los Estados Unidos. Todo en los Estados Unidos, todo lo activo o con posibilidades de crecer o de prosperar en los Estados Unidos pasa por el sector militar. Todo generador de alguna idea, ya sea desde un medicamento, un nuevo material, un nuevo procedimiento o lo que sea, en los Estados Unidos, lo primero que hace es llevárselo al Pentágono para ver si se lo financia. Esta es una gran realidad, es una gran caja negra. Por eso esos 800.000 millones que ahora Trump ha ampliado a prácticamente $1 billón de presupuesto, o trillón en los Estados Unidos de presupuesto del sector militar, no es todo armas, no es todo fierros de allí puestos. Hay mucha investigación, mucho desarrollo, mucho diseño. Pero lo que hay que entender, y esta es la clave, no sé si iba hacia eso la pregunta, es ese gran monstruo que se pone bajo el rótulo sector de la defensa es sobre todo un gran bulo o una gran maquinaria financiera. El negocio de las armas es un negocio financiero,
no es un negocio de armas. Sí, las hay también, allí están los fusiles, los torpedos, los cohetes, etc. Pero es un gran negocio financiero que esencialmente acapara, concentra los grupos judíos sionistas de los Estados Unidos y de la Bolsa de Londres, de la City de Londres. Es un negocio financiero, no es un negocio de armas. Detrás de eso, ¿por qué? Porque los que compran las armas son los gobiernos y los gobiernos no compran las armas cash. Alguien se las tiene que financiar. Y aquellos que fabrican las armas, que son las empresas fabricantes de armas, no lo hacen con cash, se lo hacen con financiamiento. Entonces, todo el sector de la defensa es esencialmente un gran negocio financiero, es una bolsa difícil de desentrañar. El propio Trump, cuando llegó, una de las cosas que le pidió a Elon Musk fue que desentrañara qué era eso del presupuesto militar. A los 2 minutos Elon Musk le dijo, mire, eso no se toca, allí de eso no se habla, nadie entra, nadie pone los dedos, porque el que pone los dedos se los come la maquinaria, ¿no? Que hay muchos intereses, pero es esencialmente financiero. Por eso las guerras, el motivo que tienen es, o lo que hay detrás, es un negocio financiero. Desde los Médicis, que financiaban a los reyes, a los príncipes, a todo aquel que quisiera hacer una guerra, enseguida aparecía alguien que se la financiaba. Generalmente, como lo dijo Shakespeare en El mercader de Venecia, era la colectividad judía que era la que financiaba. Tenía el cash y le decía, ¿usted quiere pelearse con aquel? Yo se lo financio. Y después iba al otro y le decía, ¿usted quiere pelear con el otro? Yo se lo financio. Un gran negocio redondista, el negocio era redondo. Y sigue siendo actualmente así. Excelente, me parece que esta pedagogía que estamos dando hoy aquí es importante precisamente para estos jóvenes que a veces están despolitizados o que no quieren saber de cosas. Desafortunadamente tendríamos que ser más virales todos y llegar pues con las redes sociales de la gente joven de forma masiva y no tenemos esa capacidad. La inteligencia artificial nos puede abrir unas puertas. Yo, de hecho, estoy haciendo algunos experimentos en estos días con inteligencia artificial. He visto cómo se suben un montón las visualizaciones del canal simplemente con un programa que divide las entrevistas como estas y las pone automáticamente como shorts en TikTok y se suben muchísimas las visualizaciones. Entonces yo creo que de alguna forma sí nos puede servir en parte para esta batalla cultural. Ezequiel, me preguntan si tú, que has hecho este análisis tan interesante sobre Argentina, tan aplicable a Colombia, ¿no crees que la causa de que haya ganado un fascista como Trump la presidencia de los Estados Unidos tiene que ver mucho con que el Partido Republicano y el Demócrata no se diferencian prácticamente nada y que no solo eso, sino que el Partido Demócrata traicionó a sus bases? Sin dudas, sí, el micrófono activado, ¿verdad? Sí, sin dudas, la victoria de Trump respondió a la debacle del Partido Demócrata, la debacle del gobierno demócrata, la debacle de el establishment republicano también, la debacle de las élites republicanas y de los sectores tradicionales de el Partido Republicano, pero además de todo esto, para mí aparece como causa principal la decadencia de Estados Unidos como potencia global, tanto en lo geopolítico como en lo económico, un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida de la población, y en ese contexto alguien considerado como un outsider de la política, como alguien proveniente de afuera de la política, presentó una propuesta con muchas promesas falsas, por cierto, en respuesta a esas realidades. ¿Cuál la promesa? Bueno, esto de Make America Great Again, esto de hacer América grande de nuevo, lo cual en gran medida representa una confesión de la situación de los Estados Unidos, una confesión de la crisis sumada a esta romantización del pasado. Dentro de esto también aparecía como causa de todos los problemas el chivo expiatorio de los inmigrantes y de los mexicanos, por sobre todas las cosas. De hecho, entre las pocas promesas cumplidas de Trump en su campaña,
precisamente esta una de ellas, la de las deportaciones masivas. Todo lo demás, la reactivación de la economía, desactivar las guerras a escala global, restablecer el poderío estadounidense, abandonar el guerrerismo. Bueno, todo eso, palabras al viento, aunque muy inteligentemente utilizadas durante la campaña frente a este colapso generalizado de Estados Unidos y efectivamente también a la crisis del Partido Demócrata, del gobierno demócrata. Recordemos que en Estados Unidos el presidente Biden, el presidente anterior a Trump, presentaba una situación de incapacidad cognitiva visible para todo el mundo, con la explosión de esto en el debate, en una situación verdaderamente triste para cualquier persona presenciando esto. Yo recuerdo el malestar de todo el mundo cuando uno en ese debate presenciaba las pérdidas de la noción del tiempo del viejito de Joe Biden, Sleepy Joe, como lo llamaba Trump. Bueno, en ese contexto apareció Trump con este discurso inteligente y conquistó nuevamente el gobierno estadounidense. Pero lo acompañaban, por un lado, las contradicciones de siempre y por otro lado, la inercia sistémica de un país en decadencia, no solamente un país en decadencia, un orden en decadencia. Como contexto de la situación, algunos presentan esto solamente como el fin de la unipolaridad, ¿sí? Bueno, el orden mundial unipolar, hegemonizado por Estados Unidos, aparece en crisis frente al surgimiento de un orden multipolar con otros actores como China, Rusia, India, etcétera, los BRICS. Bueno, sin dudas, esa es una parte de la explicación, pero podemos retroceder aún más para establecer el foco en esta crisis estructural y efectivamente vamos a presenciar que no solamente el orden unipolar aparece en crisis, sino todo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese orden con instituciones como las Naciones Unidas, también en crisis, el Fondo Monetario Internacional en crisis, el Banco Mundial en crisis, la Organización Mundial de Comercio, en aquel entonces llamada GATT. Todo ese orden aparece en crisis y algunos teóricos retroceden más aún y establecen directamente la crisis de la civilización occidental, ¿sí? Algunos retroceden 500 años, para ellos comenzó ahí la hegemonía de la civilización occidental con la llegada de los europeos a América, y otros incluso retroceden más a 2000 años atrás, ¿no? Al comienzo de la hegemonía del pensamiento judeo-cristiano. Bueno, todo eso aparece en una crisis estructural, salud, en una crisis tremenda. Perdón, apaga el micrófono, no la cámara. Sí, perdón, apagué la cámara y no la... Pero bueno. El micrófono. Yo también resfriado por acá el pañuelo ahí todo sucio. Bueno, bueno, todo eso en una crisis estructural acompañada por una crisis también de esta fase actual del capitalismo, nuestro sistema económico, la financiarización. Recién Ariel la presentaba muy bien en el caso de la industria armamentística. Nuestro capitalismo, nuestra forma de capitalismo, el capitalismo neoliberal, financiarizado, ahora también de plataformas digital, está caracterizado efectivamente por la financiarización de la economía y esa financiarización responde precisamente a la decadencia de un ciclo de acumulación del capital. Esto es una cosa muy, muy, muy técnica, pero básicamente en la historia del capitalismo aparecen fases encabezadas por una potencia económica, primero los genoveses, después los holandeses, después el Imperio Británico y desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos como la primera potencia económica. En todas estas fases aparece sobre el final, en el momento de declive y decadencia de esa potencia y antes del surgimiento de una nueva potencia económica, también dentro del capitalismo, en este caso China, aparece una fase de financiarización. Esto lo presenciamos en la caída del Imperio Británico con
la financiarización de la City de Londres, y ahora con Wall Street y Silicon Valley como el sector dominante de la economía y de la política en Estados Unidos, frente al surgimiento de una nueva economía real, productiva, material, con un eje en Asia, China. Entonces, todo este panorama genera un cambio radical, ¿sí? Del fin de la unipolaridad, el fin del orden de posguerra, el fin de la hegemonía occidental y el fin de una fase de acumulación capitalista y el surgimiento de una nueva con China a la cabeza. Esa es la magnitud de los cambios ante los cuales aparecemos, ¿sí? Como privilegiados, efectivamente, pero también con muchos riesgos, porque muchas veces estos grandes cambios a lo largo de la historia de la humanidad aparecieron mediados por una gran guerra. Y una gran guerra el día de hoy determinaría el fin de la humanidad por la tecnología nuclear. Para redondear todo esto, en este contexto de tantos cambios tan profundos, los países, los gobiernos, las sociedades más lúcidas y más audaces para poder realizar esta transmisión van a aparecer en ese nuevo orden mundial, político, económico, incluso civilizatorio, en una situación privilegiada, ¿sí? Por eso algunos países están realizando esta transición muy inteligentemente, con un acercamiento hacia el BRICS o con participación, y otros, como mi querido país, la Argentina, aparecemos voluntariamente encadenados al Titanic, descendiendo a las profundidades del Océano Atlántico después del choque con un iceberg, ¿no? Con un témpano de hielo. Es el desafío para nuestros pueblos y es el desafío no solo para nuestros dirigentes, sino por sobre todas las cosas para nuestras sociedades, de estar conscientes de esto y de machacar y generar presión para que nuestros países en el futuro aparezcan en una mejor posición de la cual aparecerán atados a estas viejas rémoras del pasado en decadencia, como el imperio estadounidense, por ejemplo. Oye, me ha llegado ya para finalizar el programa una serie de comentarios, pero hay uno que yo creo que vamos a pedirle a ustedes que lo contesten. Por lo menos un minuto, una respuesta, porque lo hemos conseguido. Una persona joven, se llama Carlos Alberto Martínez, ya les leo el comentario. Me dice lo siguiente: me llamo Carlos Alberto Martínez, trabajo en Rappi Colombia y en un bar. Trabajo 12 horas diarias, no tengo nada. No he podido acceder a la universidad, tengo que ayudar a mi madre a mantener a mi hermanito, pero quiero ayudar a cambiar a mi país. Me mamo, que es como decimos los colombianos cuando nos cansamos mucho, y me desanimo. ¿Qué puedo hacer? Regálenle, por favor, empezando por Adrián, una respuesta de un minuto a Carlos Alberto. Sí, vamos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi país? Entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental tener en cuenta que, primero, es distinto lo que se puede hacer en cada país. Hay que analizar cuál es la situación de tu país y si realmente, como sucede en Europa, por ejemplo, no hay realmente fuerzas políticas que estén actuando en la dirección correcta o estén posicionadas correctamente frente a un entorno como el actual, que no tiene nada que ver con el entorno de hace 10 años. Y sobre todo, en qué medida estamos hablando de fuerzas que no están trabajando para la gente, sino que están trabajando para los grandes grupos de interés, ¿no? Entonces, si esto sucede, está claro que esas fuerzas no son el instrumento de cambio, no son el instrumento para una sociedad mejor, para posicionarse mejor, como decía Ezequiel, cara a lo que está sucediendo. Entonces, en ese caso, hay que analizar si fuera de esas grandes fuerzas hay fuerzas minoritarias que estén trabajando en esa dirección, y si no, hay que crear nuevas fuerzas. Y crear nuevas fuerzas, ¿qué significa? Pues bueno, en principio para cada ciudadano significa salir de Internet. Es decir, porque estamos en una situación en la que hay muchísima gente que está muy mentalizada, ha conseguido un nivel muy alto de información y muy buena información a través de Internet, pero eso no es suficiente, porque la fuerza de la gente es el número. La fuerza de los millonarios y de los grandes grupos de interés puede ser el dinero, pero la fuerza de la gente es el número y hay que agruparse con otros, ¿no? Hay que salir del ordenador. Internet es fundamental, pero hay que ir más allá, hay que dar el siguiente paso y hay que juntarse
A veces hay movimientos que han surgido porque 2 o 3 personas han empezado a hablar entre ellas y han empezado a mover cosas, ¿no? Entonces, yo intentaría motivar a todo el mundo en esta dirección. Organizarse, utilizando las organizaciones que hay en el entorno. Esto puede ser distinto en cada país, apoyando, si existen las organizaciones que estén trabajando, que vayan a trabajar para la gente, y si no, sin miedo, crear nuevas organizaciones. Excelente. ¿Tú qué le dirías a Carlos Alberto Martínez, Ariel? Mira, yo en primer lugar quiero no ser muy duro con los jóvenes. Yo creo que hay mucha actividad de los jóvenes. Se está viendo mucha actividad, como la hubo siempre. También hay muchos jóvenes que apoyan a Milei, son estos nuevos que usan ese estilo en todas partes del mundo, ¿no? He visto en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, muchos jóvenes, y esto es peligroso, neofascistas haciendo manifestaciones y demás. Pero también hay mucha parte de la juventud que hace cosas, lo que pasa es que no son visibles. Los grandes medios no hablan de ello, nadie le da visibilidad, nadie le da importancia. También hay que decir, y esto no quiero ser demasiado duro, la mayoría de la gente es idiota, la mayoría de la gente es estúpida y vota el que le dan. Yo creo que no es políticamente correcto, pero hay que decirlo. Los que hacen cosas, los que se organizan y los que quieren cambiar el mundo son una minoría. Canales como los nuestros, somos 4 aquí que tenemos cada uno nuestro canal, no somos muchos. No somos muchos, la mayoría hablan de estupideces, de pavadas, de idioteces, tratan de embrutecer aún más a la gente como los grandes canales de televisión. Entonces, todo aquel que quiera cambiar el mundo tiene que moverse. Como dice aquí Adrián, yo le diría, hay que mover el culo. Porque si tú te quedas encerrado en tu pequeña vida, en tu pequeño problema, en tu pequeño fútbol y en tu espectáculo musical, y bueno, la vida pasa. Pero esto fue siempre así. Siempre así, no sé, los que estábamos en un movimiento un poco más de izquierda, más de protesta, éramos minoría siempre, en la universidad, en el colegio, en nuestros niveles, al que fuera. Entonces, yo no tengo una respuesta mágica para este caballero al quien no conozco. Le digo, hay que moverse. Claro, probablemente lo que me diga este señor es, yo trabajo 12 horas por día, llego cansado, el dinero no me alcanza, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto, el que está en esas circunstancias, en esas situaciones, es muy difícil. No obstante, los grandes movimientos de obreros, de trabajadores en el mundo, lo hicieron trabajando en minas, trabajando en fábricas, 12, 14 horas, no teniendo para darle de comer a sus hijos. Así es como, sobre todo en Occidente, tenemos la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas y una cantidad de beneficios que lo hicieron personas que no les sobraba el dinero, no les sobraba el tiempo, tenían obligaciones, que eran perseguidos, que eran castigados, que eran expulsados de sus trabajos. Yo creo que el que quiere una solución mágica y que todo sea perfecto, no existe. Este es un mundo muy duro, con gente muy dura. Los anglosionistas son muy duros, muy poderosos, están muy creídos de su poder, tienen estructuras cada vez más sólidas para reprimirnos, ahora ya, antes era la represión física solamente, ir a buscar a alguien a su casa, etc. Hoy es la cancelación en los medios de comunicación, por eso tú lo decías recién, Pablo, que te cancelen el canal, que lo desmoneticen, etc. Entonces empieza el temor. Desde el temor no se construye nada. Para eso tienen políticas ellos. Entonces, a este amigo que participa hoy, que hace esa pregunta, mira, busca las soluciones a tu alcance. Y como bien decía Adrián, hay que salir del cascarón de uno. No sé si de la comodidad, porque esta persona, por lo que entiendo, trabaja mucho, tiene una vida muy dura. Y es cierto que hoy, sobre todo en América Latina, no solamente, también en Europa, la vida es cada vez más complicada, el dinero no alcanza, hay que trabajar más, etc. Y esto pone condiciones difíciles. Ahora, fácil no hay nada, nunca lo fue. La humanidad llegó hasta acá, salió de las cavernas, como estábamos hace 10.000 años, porque hubo unos que salieron de su comodidad. Vayamos a ver cómo es el resto del planeta. Y así lo hicieron. Bueno, depende de dónde uno quiera ponerse. Si uno quiere ponerse en la comodidad de esperar que el mundo alguien lo transforme, y bueno, te lo va a transformar los Rothschild, Goldman Sachs, BlackRock para su beneficio. Y en ese esquema, ni esa persona ni nosotros entramos, somos totalmente prescindibles. En todo caso, depende el nivel de rebeldía que cada uno tenga, Pablo.
Excelente, excelente. Carlos Alberto Martínez, vaya ayuda que te están dando aquí los compañeros con estas palabras que además son aplicables a tantos jóvenes. ¿Tú qué le dirías, Ezequiel, a Carlos? En primer lugar, acompaño las palabras de Adrián y de Ariel, de punta a punta. En segundo lugar, Carlos, recordá que no apareces solo en una situación como la tuya, de tanto esfuerzo y de tanta desazón a menudo y desesperanza. Pero bueno, a pesar de todo eso, en la medida de tus posibilidades, Carlos realizó un esfuerzo por participar en grupos, actividades, organizaciones, lo que vos determines como acorde a tus intereses y a tu visión del mundo. Actividades, grupos, organizaciones dirigidas precisamente a partir de la organización, como recién recordaba Adrián, a generar un granito de arena en la dirección correcta. Si para vos esto una organización política o en realidad un club de barrio o un grupo de catequesis, determinalo vos, pero participá, ¿sí? Participá lo más posible. Realizá un esfuerzo también, a pesar de esas 12 horas de trabajo, por generar en la medida de lo posible un espacio para el pensamiento crítico, ¿sí? Que no recojas las ideas puestas ahí tan fácil a disposición, regurgitadas por los grandes medios, por las redes sociales. Genera vos la posibilidad de una visión crítica del mundo. Para esto te va a ayudar, obviamente, la lectura, la educación. Bueno, ahora estás acompañando esta transmisión. Esto seguramente te va a ayudar un poquito también, pero en la medida de lo posible, lo más lejos de estas porquerías, lo más lejos de las pantallas y lo más cerca de las personas y los libros, ¿sí? Eso también como consejo. Y por último, Carlos, no abandones tus valores, no capitules en tu hombría de bien, por llamarla, ¿no? En tu ética, en tu moral, en esto de que trabajando con el lomo roto ayudás a tu mamá, a tu familia, querés una vida mejor para vos, para ella, un mundo mejor. No abandones nunca esto frente a la zanahoria de la deshumanización, ¿no? Esto tan bien vendido por Milei y sus acólitos de generemos un mundo de hijos de su madre, de malvados, y es el mejor mundo posible, cada quien pisoteando la cabeza del otro. No abandones eso, porque en última instancia es el motor de todo, ¿sí? La voluntad de un poquito de amor en el mundo, y ya estoy apareciendo como un pastor evangélico, no quería eso, pero bueno, pero ese es mi consejo para Carlos. Excelente, de verdad, compañeros, que esto es de las cosas que yo creo que hacen una buena pedagogía. Yo a Carlos simplemente le diría que no estás solo, que no te desanimes. Dale la vuelta a esa energía que te necesitamos en la resistencia. Te necesitamos para caminar hacia los sueños, hacia la utopía. No tengas miedo de ver la realidad, hermano. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Adrián, Ariel, Ezequiel, bienvenido a Palabras Mayores con Esposa Colombiana. Te voy a invitar muchas veces. Vamos a chismosear de Colombia también. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Un saludo. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por $12.000 millones. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir.